Es para mí un placer estar pues, en este evento y estar en tan buena compañía con Santiago y también con los compañeros que se van a sumar. Tenemos una hora bastante intensa delante, es una hora relacionada al tema que vamos a tratar, que es la circularidad como una oportunidad para hacerse más competitivos, ¿no? Yo creo que este evento y esta mesa redonda realmente viene en un momento bastante peculiar, ¿no? De la historia. De hecho, hay un meme que se ha estado popularizando últimamente que dice que de las tres temporadas, esta del 2022 es la más entretenida, ¿no? Y esto obviamente es un sarcasmo, ¿no? Es un humor negro, pero sí que representa un poco la situación en que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? El 2020 con la pandemia, el año pasado parecía que se iba de alguna manera a recuperar, pero también y ahora con varias guerras y crisis energéticas, digamos que hoy en día la necesidad para un cambio de modelo de producción y consumo se está haciendo cada vez más evidente, ¿no? Por lo tanto, la oportunidad que tenemos hoy, digamos, con esta mesa redonda es de escuchar a estos compañeros sobre este tema, ¿no? De la importancia de la circularidad como una oportunidad para hacernos no solo más competitivos, sino incluso resilientes, ¿no? Creo que Santiago también comparte un poco estas inquietudes, ¿no? La circularidad ya no es solo una cuestión opcional, sino que ya se convierte en la forma de operar, ¿no? No sé, Santiago, ¿qué opinas de esto mientras vamos rompiendo el hielo? Hola, buenas tardes y bueno, buenas noches para ti y cordial saludo para todas las personas que están conectadas y muchas gracias por la invitación. Coincidimos en que no es una opción, o no es si queremos o no queremos. Hay que abordar la economía circular como mecanismo para lograr realmente la sostenibilidad. Eh, Quizás aquí voy a meter un poco el tema religioso, pero no para hablar de religión, sino para hacer un ejemplo que me ha parecido gracioso y muy explicativo de alguien que conozco para hablar de la sostenibilidad. La sostenibilidad parece como ese Dios que todos sabemos que existe, pero que es abstracto, que nadie ha visto, nadie ha tocado, mientras que la economía circular se convierte quizás en ese Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, que permite materializar precisamente el logro de ese cometido de la sostenibilidad. Es decir, es el vehículo que nos permite trascender de un concepto eh, de mucha trascendencia, pero que todavía las personas, a pesar de tener tantos tiempos de haberse acuñado el concepto desde 1987, hay personas que todavía lo reciten como ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, pero eso cómo se hace realidad, cómo se come. La economía circular es realmente ese vehículo a partir del cual, pues primero, es economía. Todo tiene que seguir siendo viable, no podemos generar soluciones a los problemas ambientales o sociales, pues que vayan a llevar a la quiebra las industrias. Entonces no nos podemos decir mentiras y tienen que seguir siendo viables, muy rentables los negocios. Pero a partir de la innovación, la creatividad, el pensar fuera de la caja, ¿cómo hacemos esos negocios para que sean muy rentables, a la vez solucionen o minimicen las problemáticas ambientales y generen valor compartido para todos los grupos de interés? Entonces, como punto introductorio, veo que ya se unió Alejandro, coincido con tu concepto, que no es una opción, es la única alternativa que realmente tenemos para materializar el cometido de la sostenibilidad. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención tan concisa y de valor. Pues sí, veo que se ha unido también Alejandro, así que ya vamos arrancando ya un poco con las conversaciones, ¿no? Recuerdo que vamos a tener unos minutitos para comentar todos, así que vamos comentando y luego vamos rotando y viendo cuáles son las opiniones de los compañeros. Entonces, estábamos comentando, Alejandro, que realmente hoy en día estamos viviendo tiempos bastante inciertos, ¿no? Y creo que esto viene muy bien con un poco la primera pregunta que tenía para todos ustedes, entonces ya como te has podido unir, te la hago directamente, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las perspectivas de los desafíos y las oportunidades que tenemos para impulsar la circularidad en una empresa, ¿no? Desde la industria en la cual tú tengas experiencia, ¿no? Yo sé que
pues nos conocemos desde hace muchos años y es uno de los grandes maestros, ¿no? Del ecodiseño y de la economía circular. Así que, ¿qué nos cuentas con respecto a los desafíos y oportunidades? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá compartiendo contigo, Nicola, con Santiago, que no los conocía, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por la invitación. Mira, la verdad que los desafíos, como decía Santiago, ¿no? Antes se entendía que los desafíos era entender de esto, ¿no? O sea, saber. En realidad uno decía, cuando alguien en realidad no tomaba en cuenta, uno decía, es que en realidad no sabe, en realidad no tiene conocimiento, en realidad no tiene conciencia de lo que está pasando, entonces no entra ahí. Entonces pensábamos que tenía que ver con información, con personas que no están informadas sobre lo que en realidad está aconteciendo. Hoy día, luego de la pandemia y de, bueno, los últimos, la pandemia, digamos, como que nos puso delante cosas mucho, mucho más fuertes y nos dimos cuenta que en realidad el desafío es muchísimo más grande. En realidad hoy día vivimos en una sociedad altamente compleja, donde no solo basta el conocimiento, ¿no? Se requieren mucho más elementos. Es mucho más difícil. Pero al mismo tiempo, lo interesante de eso es que al ser más complejo, nos entrega mucho más puntos de apoyo, de cómo construir, desde dónde empezar a construir el modelo de innovación, el proceso de innovación que nos va a llevar hacia ese nuevo, le decimos economía circular, en realidad son nuevos modelos de vida, ¿no? Literalmente, nuevos tipos de materiales, nuevos tipos de energía, nuevos tipos de relaciones entre nosotros y el mundo con el cual somos completamente dependientes. Existía una conciencia de que éramos dependientes, de que en realidad nosotros, de que eh, necesitábamos el planeta para vivir, pero era muy vaga. Aunque parezca un chiste, ¿no? Aunque parezca un chiste, pero la gran mayoría de la gente no tenía esa conciencia, pensaba que en realidad necesitaba una tarjeta de crédito y un supermercado, o algo así, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ahora con una enorme contundencia nos dice, no, pues en realidad tenemos que conversar con ese mundo, tenemos que ser amables con él para que él sea amable con nosotros, pero además con todos nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo construimos eso? Es complejo, pero lo interesante es que nos entrega muchísimos puntos de apoyo desde dónde construir esos procesos de innovación para entrar en la sostenibilidad. Así que a mí me parece que no estoy diciendo nada muy concreto, ¿no? Pero como un ejemplo, ¿no? Tú dijiste, bueno, una empresa, pero nosotros nos damos cuenta que en realidad, mira, si tú quieres hacer, ¿no? Y entrando en los conceptos de economía circular, si tú quieres hacer una empresa desde el reciclaje, ¿no? Desde el primer pilar de economía circular, de que no existan residuos ni contaminación por diseño, es súper difícil. Es complejo, porque en realidad hay que apuntar al volumen, hay que apuntar a cosas, bueno, hay que enseñarle a la gente, pero si tú eres capaz de integrar el segundo principio, que tiene que ver con cómo mantenemos el valor de las cosas, aparecen muchas más oportunidades. Ah, ok, o sea, todas estas cosas que tengo aquí, en realidad tienen otros espacios de valor, tienen otras líneas por donde yo puedo ir apuntalándome. Y si soy capaz de integrar el tercer principio de cómo regeneramos, ¿no? Cómo recuperamos las capacidades regenerativas del ecosistema, con lo mismo que estoy haciendo, tengo aún más elementos de valor, lo cual fortalece la propuesta económica que estoy haciendo. Entonces es interesante ambientalmente, social y económicamente, pero real, ¿no? O sea, lo hemos vivido acá en Chile, estamos levantando proyectos hoy día que integran los aspectos regenerativos, que es muy difícil porque es de lo que menos sabemos. ¿Sabemos de reciclaje? Sí, algo sabemos. ¿Sabemos de mantener el valor? Estamos aprendiendo. De lo regenerativo, todavía estamos a nivel de ciencia, ¿no? O sea, estamos recién empezando a entender cómo es cómo somos parte de esa danza, cómo nos integramos. Vuelvo y solo cierro con eso. Lo interesante es que hay más puntos de apoyo. Eso creo yo. Eso respondería. Pues buenísimo, buenísimo. Pues yo comparto contigo, efectivamente, tenemos que cambiar el foco, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo que un gran sabio como Stefano Mancuso, que es experto de botánica, ¿no? Dice que en el fondo nosotros hemos planteado nuestro mundo como los animales que somos, ¿no? Eso de modelo de extraer, producir y desechar, pero yo se añadiría el escapar. Es decir, tú extraes todos los recursos que tienes de un lugar y luego lo abandonas, ¿no? Y te vas a otro, pero no hay otro sitio donde ir, ¿no? Entonces tenemos que parecernos más a las plantas, quizás, ¿no? Que las plantas son mucho más respetuosas con el entorno porque no se pueden mover, ¿no? Es sencillo, pero también muy potente. Veo que ha llegado el compañero Erwin.
que es un emprendedor, fundador de Green Bricks y Arauco Sustentable, también desde Chile, ¿verdad? Pues mira, estamos comentando el tema de los desafíos y las oportunidades, ¿no? Para impulsar la economía circular en una empresa, ¿no? Desde la industria que tú conoces, qué nos cuenta de eso? Es decir, ¿de qué desafíos y oportunidades tenemos en este cambio? Muchas gracias a todos por la invitación y participar de este tremendo panel. Y de acuerdo a tu pregunta, parte principalmente, como bien decía, los recursos naturales ya están sobreexplotados. Tenemos que ver qué está pasando con los demás, con los residuos y cómo tratarlos. Tenemos que pensar cómo también se va a enfrentar el futuro, porque vivimos el día a día y no pensamos que también se vienen las construcciones, se viene mucha más tecnología, la agricultura va a cambiar, tenemos una escasez hídrica a nivel mundial y tenemos que cambiar la forma de la que estamos haciendo ahora. Y desde lo mismo también hace muchas oportunidades porque hay muchos desafíos hay que enfrentar y muchas formas de innovar. Ya no se pueden seguir haciendo las cosas al igual hace como 100 siglos, 200 siglos. Tenemos que buscar una forma de innovar y de cambiar las cosas que hacer. Y con eso, como principal foco, que cada innovación tenga el cuidado del medio ambiente presente. De ese punto de vista nosotros lo vemos como emprendedores, nosotros trabajamos, reciclamos los 7 tipos de plástico y lo transformamos en materiales de construcción sustentable del futuro que a la vez bajan la huella de carbono del planeta. ¿Qué hace esto? Reemplaza una cantidad de aditivos importantes que son recursos naturales que están explotando los ríos, están sacando cauces de ríos, cauces de montaña. Entonces, desde este ejemplo, desde este punto de vista, cambiar la forma de construir del mañana, pero a la vez limpiando el planeta. Entonces, como somos nosotros, también hay muchos emprendimientos que están innovando y buscando la forma de crear y respetando también nuestro entorno y a la vez la principal misión es ir bajando la huella de carbono o por lo menos equivalente a que sea menor a de la forma de producir que se está haciendo ahora. Muchísimas gracias por tu aportación. Santiago, al final antes te lancé ahí abrimos la lata, pero no te lo pregunté, ¿no? Entonces te haría dos preguntas, ¿no? Eso del desafío y las oportunidades. Entonces, también cómo lo ves tú desde Colombia, entonces también desde otra perspectiva, también desde lo que vosotros hacéis en Socia. Y luego, ya que estamos hablando de Colombia, yo sé que habéis avanzado mucho en el tema de un plan nacional de economía circular, ¿verdad? Ha habido unos avances en regulación, luego también llegaré a los compañeros de Chile. Entonces, un poco como son la necesidad que tú detectas que todavía sigue habiendo, ¿no? Es decir, hay unos movimientos, ¿no? Si nos actualiza un poquito desde la perspectiva también de regulación, ¿cómo lo vivís vosotros que tenéis muchos proyectos en este sentido? Entonces, las dos preguntas, la de antes rápidamente y esta nueva. A ver. Perfecto, muy bien. Entonces, con respecto a la primera, en cuanto a los desafíos que nosotros identificamos, me voy a referir, digamos, como a quienes trabajamos en la economía circular, pues solemos hablar del aguas arriba y del aguas abajo. El aguas abajo es cuando ya tenemos los desechos industriales y el aguas arriba es lo que denominamos quizás esos procesos de la planeación circular. Nosotros desde Socia identificamos que allí hay, en esos dos mundos hay grandes retos. Me voy a referir primero al aguas arriba. El gran reto que tenemos es avanzar en temas de innovación hacia el ecodiseño. Muchos de los materiales que están terminando mal dispuestos, contaminando fuentes de agua, contaminando el suelo o quemados de manera incontrolada, pues son materiales que no fueron concebidos adecuadamente para un cierre de ciclo. Entonces ese es uno de los grandes retos que tenemos si queremos pensar en economía circular, que los ciclos puedan cerrar y para que puedan cerrar tenemos que movernos hacia el ecodiseño, hacia el análisis de ciclo de vida y esto implica pues inversión por parte de las organizaciones y más de más I, en vinculación de doctores, de personas con estudios avanzados que permitan pues pensar fuera de la caja, salirnos del molde e identificar lo que decía al inicio Alejandro. No es solamente
nuevos materiales, sino nuevas formas de negocio, nuevas formas de relacionarnos con el entorno, pasar de ser propietarios de los objetos quizás a usuarios, buscando eliminar pues todas las imperfecciones del sistema. Entonces en el Aguas Arriba tenemos un gran reto que tiene que ver con el ecodiseño, la innovación, para que se puedan materializar las soluciones. En el Aguas Abajo tenemos otro gran reto, especialmente me voy a referir al contexto de Colombia y en general creo que es muy similar al contexto de América Latina. Cuando ya tenemos el residuo que se ha generado. Y estos dos mundos se van a conectar con lo que voy a plantear. En Europa, estadísticamente, tenemos información que quizás la tonelada dispuesta en un relleno sanitario de residuos puede estar por encima de los 100 euros, mientras que en América Latina ese valor no llega a los 20 euros. ¿Qué quiere decir? Que la alternativa de disposición en relleno sanitario para América Latina sigue siendo la más económica, lo pongo entre comillas, en términos monetarios, pero porque no está incluyendo un montón de externalidades ambientales, la pérdida del uso del suelo, la contaminación con lixiviados, las emisiones atmosféricas de la descomposición de los residuos, el transporte de los residuos hasta el relleno sanitario que cada vez queda más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de externalidades ambientales que nadie las está cubriendo, o sí, cada individuo lo está cubriendo con la pérdida de la salud, con las incapacidades laborales, etcétera. Y esto se convierte en un competidor perverso o en un incentivo perverso ante lo que planteaba ahorita de la necesidad de trabajar en el aguas arriba en innovación. Que las empresas dicen, pues hombre, ¿yo para qué invierto en innovación si es tan barato disponer en un relleno sanitario? Entonces, aquí tenemos otro gran reto en América Latina y es trabajar en el marco tarifario. El marco tarifario que realmente incluya todas las externalidades ambientales, que desincentive la disposición final y permita que estas otras alternativas en el aguas arriba, modelos de negocio nuevos que requieren inversión, que requieren innovación, pues puedan florecer. Entonces, con esto, pues creo que, perdón, que me estoy alargando, pero hay otro reto y lo quiero poner en el medio. Ya hablé del aguas arriba, del aguas abajo, en el medio tenemos otro gran reto, esa es la cultura circular. Las personas y las organizaciones que hagamos lo que hay que hacer en economía circular, pero por convencimiento de que podemos generar valor compartido para todos los grupos de interés a partir de la economía circular, y no porque nos lo exige una norma o porque nos lo exige una casa de matriz desde Estados Unidos o desde Europa, de un lugar donde tienen mayores estándares ambientales. Entonces, tres grandes retos: innovación y más de más, cultura circular y tarifa adecuada que viabilice modelos de negocio y desincentive la disposición final. Ahora, para responder la segunda pregunta, el contexto de Colombia. Efectivamente, en Colombia contamos con una estrategia nacional de economía circular que fue construida con la participación de la academia, de los gremios y por supuesto del Estado, digamos en los años previos hasta el año 2018, y la misma fue promulgada y divulgada a partir del 2019. Tiene unos enfoques muy importantes, por ejemplo, en responsabilidad extendida del productor. Colombia ya había ido trabajando con responsabilidad extendida del productor, que lo llamábamos planes post-consumo, más o menos desde el año 2009, de materiales residuales peligrosos, envases y empaques no, luminarias, computadores y periféricos, llantas, medicamentos vencidos, etcétera, etcétera. A partir de la responsabilidad extendida, perdón, de la Estrategia Nacional de Economía Circular, se está fomentando la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, materiales reciclables de papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Y esto le está dando un dinamismo muy importante a la economía circular en el país, porque las empresas, los productores, pues comienzan a preguntarse, ¿cómo pago menos por estar en un plan colectivo para responder a esa normativa? Pues entonces lo está moviendo hacia el ecodiseño. Pues ecodiseño, mis envases y empaques, pongo en el mercado realmente lo que sea necesario y con eso voy a disminuir las tarifas. ¿Qué sucede también en nuestro país? Se han priorizado dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular no solamente envases y empaques, sino también, por ejemplo, los residuos biodegradables, que son entre el 55 y el 60% de lo que generamos. Ahí hay un gran reto en nuestro país, porque es muy poco lo que estamos aprovechando y lo que se aprovecha tradicionalmente ha sido de manera muy artesanal. Entonces, grandes volúmenes, necesitamos inversiones tecnológicas y desarrollos
aplicados a gran escala. Y por último, para plantear los retos en el país, pues no solamente se enfoca la economía circular en nuestro país en envases, empaques y en materiales biodegradables, sino en otros residuos de la industria que ya relativamente se han ido cubriendo, pero también el enfoque de la circularidad del agua y de la energía. En esos dos temas todavía faltaría trabajar más en el país. Es muy visible la circularidad en temas de residuos, pero todavía nos falta avanzar más en estos otros dos elementos. Para no extenderme más, voy a terminar ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, me encanta esta intervención porque al final has conectado las dos preguntas, así que ha sido un golpe maestro, la verdad. Muchas gracias por ello. Sí, yo creo que con respecto a lo que tú comentas, hay efectivamente unos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en un taller en Ecuador, por ejemplo, el gremio, había una empresa que se dedicaba al tema de los plásticos y ellos decían, nosotros estamos dispuestos a invertir y hacer cambios, ¿no? Pero necesitamos una claridad, ¿no? En lo que es el camino que toma nuestro gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema también importante. Y el tema de crear los mecanismos, ¿no? Porque también al mismo tiempo te puedes encontrar que se adoptan soluciones parciales, ¿no? Por ejemplo, soluciones tipo de envases oxodegradables cuando no existe un sistema de tratamiento para ello. Por lo tanto, genera más problema del embalaje de polietileno que había antes, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la responsabilidad extendida del producto, sé que Alejandro ha sido uno también de los padres, ¿no? Quizás de la promoción de esta nueva forma de afrontar la responsabilidad, ¿no? En Chile. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son un poco los avances en la regulación que tú has visto y la necesidad de que siga habiendo pendientes? Bueno, acá en Chile, desde el año 2016 que se viene trabajando, que fue promulgada la ley REP como un cuerpo, ¿no?, legal obligatorio, y desde entonces se ha venido trabajando en los reglamentos, porque la ley es como el cuerpo macro, pero luego vienen los reglamentos para cada uno de los que se llaman los productos prioritarios. Primero salieron los neumáticos, luego salieron envases y embalajes, y ahora se está trabajando con pilas, baterías, productos eléctricos y electrónicos, bueno, los que siguen, ¿no? Y están empezando, se está empezando un estudio grande para ver qué otros productos se van a integrar después, donde ahí vienen los textiles y otros, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos. Ahora, en lo específico, tanto neumáticos como envases y embalajes empiezan a operar formalmente ya en la realidad, en el terreno, en la calle, el año 2023. O sea, mañana, literalmente. O sea, estamos a pocos meses, a un poquito, en el caso de los neumáticos, a algunos meses, en el caso de los envases y embalajes, en septiembre del año 2023, o sea, un año y algo, que es nada. O sea, a escala industrial, a escala de este tipo de procesos es nada. Y se está haciendo toda una preparación muy fuerte de los, ¿cómo se llaman? Los modelos, los sistemas de gestión, porque es muy complejo, porque los sistemas de gestión tienen que integrar a muchas empresas, pero tienen que pasar por ciertos filtros de libre competencia, bueno, porque van a manejar información de lo que esas empresas entregan al mercado, lo que recuperan. Entonces hay toda una dificultad legal de conformar un sistema de gestión sin que pase a llevar un montón de reglas que tienen que ver con el comercio libre, abierto, libre competencia, etcétera, y están en eso, están implementando. Entiendo que hay un sistema de gestión ya casi listo, ya casi autorizado, tanto en envases de embalaje como en neumáticos, están ahí apurándose para estar listos, trabajando con todas las empresas. Entiendo que partieron con un grupo, en el caso de envases de embalaje, de 25 empresas, y están ahora ampliando y quieren, no sé, la última vez que hablé con ellos tenían como objetivo idealmente llegar a 300 empresas cuando empiece la operación en septiembre del año 2023. Entonces, es todo un desafío enorme porque es un cambio cultural gigantesco, ¿no? O sea, acá en Chile se hace reciclaje de manera voluntaria, de manera voluntaria. O sea, hay un grupo de personas, un porcentaje de la población, no sé, 10%, o sea, estoy siendo súper optimista, eh, tal vez los números más grandes serán 15%, yo creo que es menos, pero bueno, por decir algo, no es más que eso de gente que va voluntariamente a dejar sus materiales a los puntos limpios. Porque a diferencia de lo que pasa en Europa, que en Europa tú tienes vidrios, papeles y cartones y otros, ¿no? Lo que pasa en España y en otros países mucho es similar. Acá en Chile se hace separación en origen. O sea,
yo voy al punto limpio y tengo 20 bocas. Entonces digo, ya, aquí va el polietileno flexible, aquí va el polietileno rígido, aquí va el PET transparente, aquí va el PET de color, aquí va el papel blanco, aquí va el papel de colores, aquí va el cartón, aquí va el aluminio, aquí, y yo lo voy separando. Entonces, claro, en mi caso, que yo soy profesor de esto y enseño, yo lo hago en mi casa y trabajo con mis hijos, pero para la gran mayoría de la población es un desafío. Entonces, en los puntos limpios hay gente que te enseña, la gente llega así con sus bolsos gigantes y ahí, no, mira, esto échale aquí, esto échale allá. Entonces el desafío es, ¿cómo va a ser realmente cuando se implemente de manera masiva? ¿Va a ser con separación en origen como es hoy en día? ¿O va a ser en que dejamos todos los envases livianos en un punto y luego viene una tecnología que lo hace? Claro, ahí como decía Santiago, está la diferencia de los costos. Claro, con la plata que se mueve en Europa, se puede financiar esa planta entre medio que hace esa separación. O sea, voy a tener varios transportes, ¿no? Para llevarlo a la planta, después de la planta a y después a otro, y después a otro. Acá en realidad se separa en origen y va directamente al cliente, al que lo va a utilizar, al que lo va a utilizar en el proceso de reciclaje. Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Y se está trabajando en eso, se habla de varios miles de millones de dólares de implementación para un sector, que es el de los envases y embalaje. Entonces, es complejo. Ahora, respondiendo a la pregunta original de cómo lo integramos económicamente, acá en Chile lo que se definió, bueno, la ley REP en Chile incorpora el ecodiseño, porque está centrada en la prevención. Entonces dice, ¿cuáles son los instrumentos para prevenir? Primero el ecodiseño, después habla de ecoetiqueta, después habla de depósito y reembolso, que es cuando yo pago por un envase y después cuando lo devuelvo me devuelve la plata. Bueno, el ecodiseño es el primero. Entonces existe lo que se llama una ecotasa diferenciada. O sea, la empresa paga por la cantidad de kilos o toneladas de materiales puestos en el mercado. Entonces tiene que saber qué materiales usa, pero si esa empresa demuestra que tiene acciones de ecodiseño, o sea, que implementa un plan de ecodiseño interno, entonces paga menos por cada kilo puesto en el mercado. Entonces es un incentivo muy positivo para que las empresas empiecen a hacer ecodiseño, o sea, cambios desde el origen, aguas arriba, como decía Santiago. Eso es como un resumen de lo que está pasando por acá. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que has también tocado unos temas. Yo creo que podemos también abrir un poco las provocaciones, ¿no? Ya estamos a mitad de la sesión, podemos empezar a abrir un poco de provocaciones. Y es que efectivamente, como usuario europeo, efectivamente es verdad que tenemos más recursos porque los vertederos cuestan más, etcétera, pero también hay mucha más, ¿cómo se dice? Lo que falta mucho aquí en Europa es la transparencia, ¿no? Yo creo que lo tocaste en tu comentario y creo que la única forma de que los sistemas de gestión integrada lleguen a tener la confianza de los usuarios es que sean transparentes, ¿no? Aquí hay una lucha de cifras y de números y unos conflictos de interés que son bastante para hacer películas, ¿no? Aquí en Europa. Entonces, digamos que a mí lo que me ha gustado de tu intervención es que al tener una implementación desde Latinoamérica se puede adoptar también las medidas que son las más eficaces y las que sin los errores en que hemos caído aquí en Europa, ¿no? Porque al final la separación por tipo de material me parece muy importante, ¿no? Porque al final más están mezclados los materiales y menos podemos sacarle una segunda, tercera, cuarta vida, ¿no? Y entonces creo que allí también Erwin tiene mucha relación, ¿no? Y mucha experiencia. Entonces, en tu caso como empresa, ¿no? ¿Cómo vives estos cambios de regulación, ¿no? Al final, ¿cómo sientes tú el avanzar de todo esto? Bueno, de primera nosotros comenzamos limpiando las playas de nuestra comuna y principalmente descentralizando el reciclaje. Lo que dice Alejandro es el óptimo que pasa en un 1% de la población en Chile. Solamente en sectores más acomodados donde puede ocurrir este tipo de reciclaje. Nosotros somos de regiones y en regiones no existe este reciclaje y las personas quieren hacerlo voluntariamente, como dice Alejandro, pero no tienen dónde ni cómo hacerlo. Desde ahí nosotros planteamos descentralizar en primera instancia el reciclaje y darle valorización al residuo, creando una economía circular local. Pensar global, pero actuar local. De esa manera empezamos con el plástico PET, limpiando la playa y el 10% del plástico que equivalía a plástico que botaba el mar. Desde ahí empezamos a hacer separación y nos dimos cuenta que la etiqueta en cierta manera no nos servía para nuestra tecnología, la tapa quizás sí y la botella y empezamos a evolucionar.
A medida del tiempo fuimos participando en estos concursos que también hablaba Alejandro como emprendedores, donde juntaban a todos los actores relevantes del plástico a nivel nacional. Y le preguntaba qué estaban haciendo con su tecnología y cómo podían ayudar. Y ese foro también se hizo con mucha industria, donde las industrias que eran productores de envase y embalaje en este caso, para adoptar esta nueva doctrina a la ley REP, ellos generaban otros tipos de plástico que eran mucho más difíciles de reciclar. Es decir, acá en Chile, por ejemplo, el PET es el plástico que más se recicla, después viene el HPDE, el PP y ahora otro, que es muy centralizado y a poca escala de producción. ¿Por qué? Como emprendedor, en Latinoamérica el capital de riesgo en inversión en maquinaria, que es lo que necesitamos como emprendedor en realidad para poder abastecer y dar una solución real, es de poco riesgo. Por lo tanto, hay que ir a buscar inversión afuera, a Europa, a Asia, a Estados Unidos, donde exista esta visión también de cuidar nuestro planeta y que inversionistas puedan apostar por esta nueva revolución. Entonces, desde el envase, ¿por qué? Porque esto se hace muy costoso. Nosotros hacíamos el sistema y las personas, primero empezamos con personas y creamos un punto limpio, porque primero no sabíamos cuánto podíamos reciclar local. Entonces no sabíamos qué era, si se generaba o no se generaba. ¿Y qué hicimos? Hicimos un punto limpio que era como la base de una ballena, que frenaba que el plástico estaba camino a la playa de nuestra comuna. Entonces frenaba que el plástico llegara allá y empezamos a ver, la ballena se llama alrededor de 9 metros cúbicos, para que tengan relación. Y a los días se empezó a llenar, a la semana ya se llenaba una vez, 2 veces a la semana, una población pequeña de 35.000 habitantes. Es decir, el plástico era tanto lo que se generaba, pero la conciencia fue ganando porque ahora las personas van de paseo a la playa, a limpiar la playa y a depositar en la misma ballena como un paseo ya con su familia. Entonces, eso en buena parte. Pero la otra parte es se empezó a generar tanto plástico que la tecnología tenía que seguir aumentando, la capacidad productiva tenía que ir a la par a la cantidad de la conciencia o de reciclaje que se llevaba. Y el plástico PET ya generaba unos costos energéticos también, como decía Santiago, que superaban al costo que uno podía vender el producto. Es decir, la economía circular o la sustentabilidad era mucho más cara por la capacidad productiva que por la misma materialidad que podían desempeñar. Entonces, como emprendedores hay que estar en constante innovación, en constante regular el modelo de negocio para que funcione y para que todos tengan una cadena de valor, es decir, que los pequeños productores, los pequeños recicladores, los recicladores base, la cadena de evolución, los valorizadores y los gestores, todos puedan tener la misma economía, y eso ha costado mucho trabajo, pero también nos sirve ver los ejemplos de Europa, de los otros países, cómo ellos también han adoptado este tipo de tecnología y este tipo de economía. Y a partir de eso, por lo mismo, llamó a mejorar la tecnología y no solamente a atacar un tipo de plástico, sino a decir, ¿cómo enfrentamos estos 7 tipos de plástico, pero tampoco generamos una mayor contaminación? Porque ¿qué pasaba? Que estos tipos de plásticos se tenían que volver a lavar y a generar una huella hídrica mayor. La tecnología la mejoramos nuestro algoritmo y podemos ahora atacar estos 7 tipos de plásticos sin generar huella hídrica. Entonces, ahora lo que queremos adoptar y lo que estamos trabajando es cómo replicar estas máquinas que estábamos diseñando para que sean al alcance ya sea municipal o ya sea local o para recicladores base, donde podamos abastecer esto a nivel regional, no solamente en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica y el mundo. Eso es como nuestra experiencia que hemos enfocado. Y de acuerdo a las leyes, nosotros ya estamos trabajando con empezamos las conexiones con 2 empresas grandes de acá en Chile, con Nestlé. Nestlé generaba un tipo de envase como de merma interiormente, dentro de sus productos, no el envase del destino final del consumidor, sino interior. Y no tenía solución porque ese envase tenía contaminación de comida, de manjar en este caso, entonces necesitaban dar la innovación. Nuestra tecnología le permite eso. Y también con otra industria, por ejemplo la industria de la celulosa y el papel, que genera bastante embalajes como Suncho, como mismo film, polietileno de baja densidad, que también cuesta reciclar porque son volúmenes mucho volumen y poco peso, y ya estás transportando aire. Por lo tanto, hay que hacer mucha gestión
local y mucha innovación para trabajar de esa manera. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que está quedando claro en esta conversación de que la economía circular se va a generar a partir de una alineación, ¿no? De unos mecanismos, ¿no? Estamos viendo que todos tienen, que las tecnologías, la regulación, incluso la conciencia ciudadana o la conciencia empresarial tienen un peso, ¿no? Y hay que un poco equilibrar hacer malabares para que esto termine de funcionar. También es verdad que con la crisis de recursos que se está generando, también puede ser que se formen de alguna manera algunos círculos virtuosos de manera, no digo automática, pero se incentive, ¿no? Si al final faltan los recursos, pues las personas van a tirar la cuerda, ¿no? De la economía circular. En este sentido, y también para contextualizarlo un poquito a mercados diferentes, ¿no? Porque a veces se habla de economía circular de una manera muy general, ¿no? De un modelo quizás muy europeo, muy estadounidense, ¿no? Y entonces también me gustaría ver un poco las tendencias que hay en Latinoamérica, ¿no? En los países que vosotros representáis y conocéis, también desde una perspectiva de la relación entre consumidor y empresa, ¿no? En el fondo, en Europa podemos decir que hay una clase media que representa una franja importante de la población y que tiene unos medios para también adquirir productos que tienen unas ciertas cualidades ambientales, ¿no? Antes se hablaba que, lo decía Santiago al principio, que claro, la economía circular es el único camino, pero también requiere de unos ajustes, ¿no? Requiere de encontrar la forma para hacer masivo y democrático todo esto. Entonces, ¿cómo veis un poco las sociedades emergentes, ¿no? También todas estas franjas de poblaciones que están entrando en lo que es la clase media y que de alguna manera tienen que ser parte de esta transición, ¿no? Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible también habla de eso, ¿no? De mejorar la vida de muchísimas personas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que ves en la región, Santiago? Muy bien, yo lo dividiría en dos grupos. Digamos, una población ya relativamente adulta y la población joven, que los podemos clasificar quizás como millennials. Me voy a referir primero a ellos, que sus características suelen ser personas más desprendidas, menos materialistas, que han crecido en medio de una crisis climática y en medio de una crisis del agotamiento de los recursos, que lleva entonces a que son personas más dispuestas a contribuir o a sumarse a la causa de la sostenibilidad, están dispuestos a sumarse a alternativas como el transporte en bicicleta, darse la oportunidad de comprar productos ecoamigables que quizás pueden valer un poco más que otros, pero también porque su naturaleza, no solamente de haber crecido en ese contexto de escasez de recursos y de crisis climática, sino también de ser personas jóvenes que quizás aún no han adquirido unos compromisos al formar una familia, pues les facilita a parte de esta población actuar de manera más responsable. Ahora, si nos vamos a una población más adulta, eh, que ya ha adquirido compromisos, que tiene una familia, que tiene una vivienda que sostener, que tiene que pagar un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, los productos alternativos en materia de sostenibilidad suelen ser más costosos. ¿Por qué suelen ser más costosos? Por las imperfecciones en el sistema que mencioné en la respuesta anterior. Entonces, puede haber convencimiento de esta población más adulta, entiende la problemática ambiental, quisiera contribuir, pero cuando llega a la caja registradora y tiene que escoger entre el producto sostenible, que vale X cantidad de dinero más, frente a uno que no es sostenible, pero que su canasta familiar no se lo permite, pues es donde empiezo a conectar nuevamente el tema con las externalidades que comentaba en la pregunta anterior. A eso le sumamos, pues en el caso de Colombia particularmente, estamos viviendo un año complejo en términos económicos porque el incremento en el costo de vida ha sido muy importante. Luego de la pospandemia, los indicadores económicos de crecimiento económico del país van bien, es uno de los países que más ha crecido en la región, incluso en medio de la pandemia,
pero la inflación particularmente se está sintiendo muy fuerte este año y eso mina las capacidades de las personas para tomar decisiones responsables, así estén convencidas de que es lo mejor adquirir un producto o participar en un modelo de negocio quizás más sostenible, pero se vuelve restrictivo el tema económico. Sí, yo creo que ahí, como comentas, efectivamente es uno de los grandes retos, ¿no? Es cómo podemos mejorar esto. Yo creo que Alejandro también lo comentó antes con el tema del ecodiseño. Si pretendemos hacer una economía circular que sea viable económicamente, el no ecodiseñar el producto hace que no se pueda habilitar económicamente, ¿no? Si yo hago un producto que se puede recuperar al final de su vida, podría tener a disposición unos recursos que me permita abaratar ese producto, ¿no? Alejandro, desde Chile, ¿no? Chile siempre se ha visto, ahora me corregirán los compañeros, pero siempre es uno de los países que en este sentido ha ido liderando también el tema de la economía circular, el ecodiseño, ¿no? También porque tú llevas muchos años en ello y habéis sido entre los pioneros en esto, ¿no? ¿Qué tendencias ves que se van adoptando, ¿no? ¿Tú qué visión tiene 2025-2030? ¿Cómo crees que va a cambiar las cosas y qué nos comentas? Eh, bueno, veo como tendencia que todavía, bueno, nos estamos moviendo todavía a un nivel bastante básico, así como el tema del plástico, ¿no? De ir contra un material, así como, no, que ahí está, eso es lo malo, eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, hay cierta tendencia en eso, ¿no? De hacer está el pacto de los plásticos en distintos países y se va en eso, ¿no? O cambiar plástico por papel, ¿no? Por lo menos acá en Chile se ve, no sé, los retail y grandes cadenas que han sacado todas sus bolsas plásticas y tienen unas bolsas con papel que si uno pesa en volumen, o sea, cuánto pesa una bolsa y cuánto pesa la otra, la de papel tiene, no sé, debe pesar varias veces más, no sé cuántas veces más, 10 veces más. Además de que como materia prima ya tiene muchas veces mayor impacto ambiental, entonces uno dice, bueno, es una comprensión, yo diría, todavía muy simplista, muy de que hay un enemigo, o sea, que es que tenemos que, como si hubiera una cosa que es lo que hay que cambiar, cuando en realidad es mucho, mucho más complejo. Por ahí alguien lo dijo, ¿no? Tiene que ver con nuestra cultura de consumo, o sea, si lo que necesitamos es en realidad darnos cuenta de que esto es, de que tiene muchas facetas. Ahora, lo interesante, vuelvo a lo mismo que decía originalmente, es que al tener esas facetas, se da, hay muchas cosas que yo puedo hacer directamente, ¿no? O sea, yo dirijo un diplomado en economía circular, acá en conjunto con la Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y uno de los puntos que nosotros les pedimos a los estudiantes para este semestre, el trabajo que están cerrando, es que incorporaran acciones regenerativas. O sea, su proyecto tenía que ser un proyecto que aportara del punto de vista de lo regenerativo. Y ellos no lograban decir, ya, pero ¿qué es lo regenerativo? ¿Cómo hago que algo sea regenerativo? Porque se estaban imaginando soluciones a nivel planetario, así como el Capitán Planeta. O sea, voy a hacer una acción que va a salvar a 500.000 pescados. Y yo decía, oye, pero espérate, si parte por tu casa, o sea, cuando uno se da una vuelta, por lo menos acá en Santiago de Chile, por el barrio industrial, no por los barrios industriales, son prácticamente galpones con un cierre perimetral, todo de cemento, todo de fierro, y no hay ni un árbol, nada, ¿no? O sea, oye, sí, mira, si con que pusiéramos plantas, donde las abejas pueden empezar a llegar ahí, o los pájaros, o los gusanitos, oye, si eso ya empieza a regenerar la vida. Pero tú en esa empresa seguramente trabajan 20 personas, 100 personas, 1000 personas, deben ocupar una cantidad de agua enorme. ¿Qué haces con esa agua? ¿En qué se utiliza esa agua? ¿Qué pasa? O sea, si cada empresa destinara el 10% de su terreno a regenerar capacidades, ¿no? De ese ecosistema específico donde está, porque algunos están en el desierto, otros están en una zona muy lluviosa, bueno, ¿qué ocurre en cada lugar? Ese 10% sería un aporte gigantesco. Estaríamos hablando de millones rápidamente, ¿no? De hectáreas plantadas, o sea, es que no es solo plantado, sino que tiene que ver con que sea húmedo, con que deje de ser un territorio seco, aplastado, donde no crece nada. Es que en realidad la vida está abajo, no es lo que yo veo. Entonces, bueno, pero tengo que permitírselo, ¿no? Tengo que abonarlo, tengo que regarlo. Entonces, eh, siento que por una parte hay una tendencia a una acción, por lo menos inicial, que es muy simplista, todavía se queda en el ámbito de cambiar un material por otro, pensando que hay algo malo en un material. eh, lo veo que eso es más amplio, que antes ni siquiera existía,
¿no? O sea, siento que, ok, bien, vamos bien por ahí. Veo también la ley REP moviéndose por todos los países de Latinoamérica de distintas maneras, ¿no? Veo que hay algo en Colombia, veo que hay algo en Argentina, veo que hay algo en México, me parece súper bien como tendencia. Y claramente se ve una tendencia hacia conversar de estos temas. La economía circular ha entrado como una locomotora, ¿no? O sea, todo el mundo quiere hablar de economía circular, sepamos o no sepamos, pero todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo se quiere subir a ese tren. Lo cual uno podría decir, chuta, pero es que se quieren subir a algo y no saben y, claro, lo podríamos criticar, pero en realidad es bueno. O sea, es mejor que estemos hablando de eso, ¿no? Aunque sea para decir lo mal que lo hacemos, pero me parece que claramente la introducción de la sostenibilidad como el anterior caballito de batalla se demoró muchos años, 20 años, 25 años. En cambio, la economía circular en 5 años ya está en todos lados, y ya es tendencia. Entonces, me parece también súper interesante que eso esté avanzando. Así que yo digo, vamos, vamos, que vamos ganando lentamente terreno en esta dinámica de poder vivir aquí. Pues muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que un poco la banalización o la simplificación también es un poco debido a la falta de educación que tenemos como empresas y como ciudadanos, ¿no? En el fondo yo la sensación que tengo también aquí en Europa es que la sostenibilidad, como el tema de género, como la inmigración, se termina hablando como una discusión de bar, ¿no? De fichaje de un futbolista con respecto a otro, ¿no? Entonces, creo que es un problema estructural en este sentido y se asocia esto de reciclaje con la economía circular porque tenemos que simplificarlo, ¿no? Y creo que ahí se pierden muchos matices. Y también lo que comento de la poca coordinación entre la ley REP, en el fondo nosotros intentamos solucionar problemas de manera nacional, problemas planetarios de manera local, ¿no? O nacional. Y es como la cuestión de la pandemia. Es como si un país quiere solucionar la pandemia por su cuenta cuando el país vecino no lo hace. Hemos visto que no ha funcionado para nada, ¿no? De hecho, ahora la política de China de virus cero posiblemente no sé si va a funcionar porque hemos visto que está por todas partes. Entonces, Erwin, y ya luego vamos a hacer un rápido cierre con la última pregunta. Te paso la palabra. Entonces, en tu caso, ¿cómo ves las tendencias? Es decir, has hablado de tecnologías, de sistema de organización, de sofisticación de modelos de negocio. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva emprendedora y empresaria? Bueno, la tendencia apunta, como acaban de decir igual, a la economía circular. Se está buscando la manera de encontrar, ya sea de la misma empresa. Por ejemplo, lo bueno que se ha avanzado viéndolo de interior de la industria, como la industria y como los emprendedores han adoptado esta nueva economía, de nuestra experiencia también. eh, Ellos ya están innovando en cuanto a su ecodiseño. Por ejemplo, nosotros vimos de dentro de la industria de Nestlé, uno de los envases, en vez que fuera, era Tetra Pak y colocaban una tapa de polietileno dentro para una mejor, no sé, eh, para tomarlo mejor, etcétera. Y ellos ahora, una de las mejoras fue retirar eso porque no tenían nadie que le separara ni nadie que dispusiera. Era uno o lo otro, pero como tenían residuo tampoco no podían separarlo. Entonces ya están trabajando en innovación interna donde ya están ecodiseñando su packaging y también están prefiriendo otros tipos de materiales en cuanto también para su embalaje, pero igual, aún así, a veces igual es cuestionable, por ejemplo, las bolsas de primera cuando fue nosotros, año pasado, creo, o hace 2 años, ya no lo recuerdo, la ley, se eliminaron las bolsas a nivel nacional, pero pasó un tiempo y al no haber fiscalización, volvieron a salir. Y lo otro, que a los mismos emprendedores que vendían su mercadería, etcétera, les salía más costoso el packaging sustentable, entre comillas, pero una bolsa de papel, como decía también Alejandro, mucho más contaminante que la misma misma bolsa plástica en cuanto a su producción. Entonces, faltan todavía herramientas. Estamos recién partiendo, yo creo que a nivel mundial, pero en América Latina un poco más lento, pero falta todavía más herramientas y que la inversión y el Estado también aporte mucho más a la misma economía. Y más que eso,
a los estados que crean en la sustentabilidad, y que crean en esto, que puedan aportar y a las nuevas tecnologías, que se vayan adaptando, sobre todo si van de la sustentabilidad y con la economía circular de la mano. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que has dicho una cosa fundamental ahora y es que también los gobiernos y las instituciones tienen que dar el primer paso, ¿no? Por ejemplo, con la compra pública. Creo que es una declaración de intención, no es el árbitro que de repente da un golpe encima de la mesa y dice, por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Bueno, hemos llegado casi al final. Ahora os voy a hacer la última pregunta, digamos, la pregunta del millón, ¿no? De la recomendación a los empresarios. Me gustaría también lanzar solo una idea, ¿no? En el fondo hemos visto a lo largo de nuestra conversación que esto no es fácil, ¿no? Hemos hablado de la economía circular como herramienta de competitividad, pero si fuera fácil ya estaríamos ahí, ¿no? Es decir, yo siempre con las empresas lo comento, si fuera fácil ser circulares y sostenibles, todo el mundo lo sería, ¿no? Entonces, la cuestión es, tenemos que superar unas barreras. El primero que logra superar una barrera es el que se posiciona en el mercado de manera más competitiva. Entonces, ¿cuáles son vuestras recomendaciones para esto casi en un tweet, muy cortito, porque luego tenemos que dejar espacio a las preguntas? Recomendaciones a empresarios, emprendedores, estudiantes, hemos hablado antes de los jóvenes que están iniciando algún proyecto de circularidad. Vamos a empezar con Santiago. En pocos caracteres, a los empresarios, pensar fuera de la caja, atreverse a pensar fuera de la caja para encontrar soluciones innovadoras. Eh, a los estudiantes, que supongo que hay aquí bastantes conectados, eh, innovación, estudio, investigación para aportar precisamente esas soluciones innovadoras que está requiriendo la sociedad. Eh, También a los productores, mm, pensar en nuevos modelos de negocio que sean sostenibles, que nos ayuden a evitar la obsolescencia programada, que es uno de los grandes problemas que tenemos desde el ecodiseño. Necesitamos que la caja registradora, pues del que vende, esté sonando permanentemente o con cierta frecuencia. Y eso nos lleva a que los productos se diseñan para que se dañen cada cierto tiempo. Si pasamos de ser productores o la sociedad pasa de ser propietaria de los productos a usuaria de los productos, así como tenemos leasing habitacional, leasing de vehículos, si quizás en el futuro ya no somos propietarios de la lavadora, sino que somos usuarios de una lavadora que el productor de electrodomésticos me pone en mi casa, pues el productor, al ser el dueño de ella y es el responsable del mantenimiento, entonces va a estar incentivado a disminuir digamos, a evitar la obsolescencia programada. Recomendación a los gobiernos, perdón que me desvíe de los pocos caracteres, en darle una mirada superior a la economía circular. Economía circular no es solamente gestión de materiales y gestión de residuos, sino que es también gestión energética o circularidad de la energía y circularidad del agua. Entonces, unos cuantos tweets para algunos de los sectores. Un thread. Bien, muchas gracias. Alejandro. Tratando de hacerlo muy cortito, le diría a los empresarios que utilicen las herramientas que el gobierno dispone para entrar en temas de innovación. Sé que es súper difícil, sé que es un desafío, sé que están todo el día peleando con el IVA, con el proveedor, con el cliente, y además decirle que tiene que ser innovador, creativo y sostenible, o sea, lo entiendo. Pero hay líneas de financiamiento para eso, ¿no? Acá en Chile se llaman Corfo, y hay otras también, en otros países también los hay. Entonces, estudiar, si te interesa, si tú dices, es que me gustaría, pero no sé cómo, busca, porque están. Y son líneas interesantes, potentes. Acá en Chile estamos hablando de 20.000, 30.000, 50.000 dólares, que te los van a pasar, te los van a disponibilizar. Claro, tú tienes que hacer el proyecto y todo, pero están. O sea, si estás con la idea, busca, porque están. O sea, a nosotros nos ha tocado apoyar a empresas que han dado el salto y es alucinante, impresionante lo que pueden hacer, ¿no? Así que búsquelo para los empresarios. Y para los estudiantes, por favor, exíjanle a su escuela que les enseñe ecodiseño. O sea, ya es que ya no puede ser. O sea, han pasado 20 años que venimos hablando de esto y tú te pones a buscar en las escuelas de ingeniería o de diseño que integren temas de ecodiseño en sus mallas y son poquísimas.
cuando es el elemento de base. O sea, por favor. Y eso nadie lo puede exigir mejor que ustedes, los estudiantes. Muchísimas gracias. Siempre me acordaré de tu experiencia de impartir ilegalmente ecodiseño, ¿verdad? En la asignatura de diseño. Eso quedará en la historia de todo este movimiento. Así que gracias también por este hackeo, ¿no? del sistema. Lo necesitamos hoy más que nunca. Erwin. Bueno, a los empresarios que se atrevan a trabajar con los emprendedores pequeños, con la startup, que no tengan miedo, que apuesten por la nueva. Si a ellos les cuesta innovar, que innoven con los pequeños y que se atrevan a mejorar internamente, que se analicen igual, que se coloquen metas y desafíos, no solamente cada vez que construyan algo, sino que aporten en eso. A los estudiantes que se atrevan a lo imposible siempre y cuando busquen, no sacamos nada con hacer ideas muy innovadoras si no van a ser sostenibles económicamente. A mí me pasó, yo era muy romántico, quería salvar al mundo y al planeta, pero me costaba aterrizar en cuanto a si era sostenible o no económicamente, porque se tiene que buscar que los modelos sean profitables a través del tiempo. Y para los gobiernos, un incentivo que fomentaría bastante la economía circular es que los emprendedores sustentables, siempre y cuando baje la huella de carbono, o se demuestre que baja la huella de carbono, no le cobren impuestos. Al no cobrar impuestos, fomentaríamos la economía circular, ya que nuestros productos serían más accesibles y más al alcance de otras personas. A los que contaminan más, que le cobren más impuestos, y a los que contaminan menos, que aporten a la economía circular, que ojalá sea más bajo, ojalá, o que no les cobren muy poco. Con eso fomentaríamos bastante la economía circular en varias partes del mundo. Muchísimas gracias. Pues hemos llegado a la ronda de preguntas. Cecilia, Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nicola, por esa facilitación extraordinaria. Muchas gracias, Santiago, Erwin, Alejandro. Hay algunas preguntas que he estado monitoreando. La primera va directamente a Alejandro, viene de Dania. La pregunta es, ¿cómo funciona la economía circular en el marco de un modelo biocéntrico en la minería a gran escala? Bueno, Chile es un país minero, Perú también, entonces si de repente nos podrías dar un poquito de color en cuanto a la circularidad en el sector de minería. Bueno, para Dania hay que, así como decía Erwin, ¿no? Que tenemos que aterrizar, contarle que estamos en cero, ¿no? Sí, como decían en Kung Fu Panda, que decían, ahora existe el nivel cero, antes no, bueno, estamos en nivel cero, o sea, lo estamos creando, literalmente, o sea, hablamos de esto como si fuera un deber, pero ¿cómo no estamos ahí? Oye, si nadie sabe cómo se hace, literalmente, o sea, los expertos en la universidad están ahí viendo cómo lo hacen, ¿no? Los asesores también, o sea, es caso a caso se va avanzando. Entonces, cuando tú dices cómo se hace en la minería, es que veamos, ¿qué minería? Tú decías, minería a gran escala, pero ¿de qué? ¿Minería de litio, minería de cobre, minería de carbón? Y cada una es diferente, cada una tiene su espacio. Una de las cosas bonitas de la economía circular es que es sitio específica, o sea, depende de en qué entorno estás hablando. Si estamos hablando de regenerar ecosistemas, ok, es que eso depende de dónde estamos. Estoy en el norte de Chile, una zona desértica, estoy en un lugar en medio de la selva, donde llueve mucho y donde el ecosistema es muy vivo. Es que veamos qué es lo que ocurre en ese lugar. Eh, yo te diría que eso es algo que lo estamos creando por una parte y que además depende de cada espacio. Así que es un desafío y que hay que hacerlo. No hay manual, todavía no hay, ni siquiera hay un libro que te diga, mira, en realidad para este tipo de cosas hazlo así, no lo hay. Perfecto. Tenemos preguntas, eso es lo interesante, estamos en el momento de crear las mejores preguntas para entender cómo es el problema y ver cómo empezamos a avanzar. Perfecto, ideal. Muchísimas gracias, Alejandro. Hay otra pregunta que viene de Elkin. Él dice, ¿cómo hacer para que las empresas que han invertido en la compra de maquinaria o innovación para procesar residuos aprovechables sean reconocidos y puedan tener tasas de impuestos diferenciadas
para que sea atractivo continuar en dicho tipo de negocio. Justamente, Erwin, lo que estabas comentando sobre los impuestos, ¿no? Pero si de repente podríamos disectar un poco más sobre cuáles podrían ser sus incentivos tributarios, precisamente en dónde y en qué escala de la producción, sería extraordinario tener sus comentarios al respecto. De repente empezamos por ti, Erwin. Que difícil la pregunta en sí, porque cuesta bastante, a nosotros nos ha costado un mundo, como dice, esto se está creando, son economías nuevas que uno está tratando de imponer, son súper disruptivas, donde cuestan mercados, donde cuestan entrar. Nosotros estamos en el rubro de la construcción, es un mercado súper cuadrado, súper difícil, pero sí hay distintos tipos de mercados donde también ha costado entrar en cuanto a la valorización. ¿Por qué? Porque cuando uno eres pequeño, produce muy poco, y al tener una gran demanda no puedes vender tan barato, porque si no, no te dan negocio. Entonces, tienes que ir buscando otra alternativa e ir pivoteando con nuevos productos o ir mejorando el modelo. Nosotros, como particular, cuando quedamos como corto de la producción, ¿qué hicimos? Tratamos de terciarizar esta producción, pero a otra escala. Ahora estamos en una parte de prueba todavía, pero pretendemos en un futuro, si entre mayor la demanda sea la construcción, mayor va a ser la cantidad de plástico que vamos a necesitar, mayor vamos a contaminar. Y ahí es donde nosotros mejoramos el modelo y fomentamos como un incentivo, ya sea por 3 metros cuadrados de nuestros productos de construcción, ya sea revestimiento, porcelanato, de distintos materiales que creamos, bajan en la huella de carbono. Por 3 metros cuadrados baja 1 tonelada la huella de CO2, donde hicimos todos los cálculos con estudios internacionales y nacionales, donde podemos promocionar esto. Entonces, mientras que todavía no está el incentivo económico, tratamos de buscar el incentivo de sustentabilidad en cuanto a bajar la huella de carbono, ya que la mayoría de la industria tiene que bajar estas huellas de carbono, y así nos ha resultado hasta el momento. Hemos ido avanzando súper bien y creemos que es una buena forma de buscar esta vuelta hasta el momento, ya que industrias que contaminan, a nosotros nos llama la atención acá en la industria de la celulosa, tiene un nivel de contaminación gigantesco y venden bonos de carbono. ¿Por qué? Porque dicen que sus plantaciones de pino y eucalipto, que provocan una alteración en el ecosistema enorme, ya que consumen una cantidad de agua y provocan una alteración a la tierra en sí, acidifica la tierra, pero venden bonos de carbono. ¿Por qué los emprendedores pequeños, que estamos en este caso buscando alguna solución a un tipo de residuo o en el caso hídrico o atmosférico, que estamos buscando innovación, no se genera este fomento en cuanto ya sea de IVA o ya sea de bono carbono, o que se reconozcan en sí? Porque cuesta reconocer, hay que tener muchas certificaciones y son muy costosas. Corfo en este caso a nosotros nos ayuda bastante en Chile, pero llega hasta un punto donde necesitan mayor financiamiento porque el modelo todavía no es económico. Mientras que tú estás en la investigación y el desarrollo, estás constante en investigación y desarrollo, pero hay que subvencionarlo. Y de repente los fondos estatales no son suficientes y necesita también irlo validando, porque se tiene que tener también una validación comercial, aunque sea que vendas poco, pero que se venda algo para que pueda funcionar el modelo. Por lo tanto, es mucho trabajo y hay que, como dice Alejandro, esto se está creando, estamos buscando el diseño, la forma de cómo encajar cada pieza para que pueda funcionar a una gran escala y tener esta cadena de valor donde todos puedan ser parte de esta nueva economía. Perfecto. Santiago, muchísimas gracias, Erwin. Santiago, creo que tenías algunos comentarios sobre incentivos tributarios. Sí, no soy el experto en el tema, pero voy a tratar de dar algunas opiniones cortas para complementar también lo que decía Erwin. En una de las preguntas que respondíamos ahorita, yo me refería a las externalidades ambientales que no permiten que modelos de negocios circulares afloren. Listo. La economía ambiental, en este caso no me refiero a la economía circular, sino a la economía ambiental, es una rama de la economía pues, que se dedica a estudiar precisamente esas externalidades ambientales, a valorarlas. ¿Cuánto vale la pérdida de la biodiversidad? ¿Cuánto vale la pérdida de bosque? ¿Cuánto vale la contaminación del agua? Pero
¿para qué se dedica a estudiar eso? Pues no para saber cuánto vale o cuánto se está perdiendo, sino que se constituye en un insumo para que los gobiernos desarrollen políticas públicas para atacar esas externalidades ambientales. Y las externalidades ambientales se pueden atacar mediante incentivos o desincentivos. Un desincentivo es un impuesto, entonces usted contamina o usted está degradando el ambiente, pague más, pero otra forma es no con acciones coercitivas como o desincentivos, sino con incentivos. Por ejemplo, entonces la exoneración del IVA a la importación o al uso de tecnologías ambientales, que de hecho en Colombia se ha incluido este tipo de acciones en el sistema tributario de Colombia. Entonces las empresas que invierten en tecnologías limpias o en tecnologías ambientales pueden descontarse el IVA, en su declaración de renta anual también pueden tener beneficios tributarios. Entonces, para que eso suceda, pues habrá que hacer un recorrido del estudio de la externalidad ambiental desde la economía ambiental y que eso haga tránsito en el Congreso o en el, no sé cómo lo llaman en Chile o en los otros países, en el Parlamento de cada país hasta que se convierta en ley y se formule el incentivo o el desincentivo. En el mientras tanto, me parece muy válido lo que plantea Erwin. Pues eres ya una organización que invirtió en tecnologías ambientales, en tecnologías limpias. Eso te va a habilitar muy probablemente para acceder a nuevos mercados, bien sea en el entorno nacional de públicos objetivos que estén dispuestos a pagar más por ese producto o a través de una certificación, un sello ambiental, quizás explorar mercados por fuera que te permitan pues tener un rédito adicional por esa inversión que realizaste. No sé si esto ayuda pues como a responder un poco la pregunta. Ideal, muchísimas gracias. Nicola, de repente tienes algo que añadir desde el punto de vista del mercado europeo, quizás. Yo creo que más o menos estamos en situaciones parecidas, ¿no? Creo que se está intentando plantear unos sistemas de conexión entre el sistema fiscal con el sistema ambiental, también una huella ambiental de producto que también sería un poquito más extensa, ¿no? De la huella de carbono, pero todavía lleva muchos años y no se ha terminado de cuajar, ¿no? Como se dice. Entonces creo que vamos un poco lentos. Ahora con esta situación también de crisis casi, a ver si acelera un poquito este ámbito. Perfecto, ideal. Bueno, ya no tenemos más espacio para preguntas. Quedaron algunas en el tintero desafortunadamente, pero de repente las vamos a poder transmitir en la siguiente sesión. Muchísimas gracias otra vez a nuestro panel. Muchas gracias, Nicola, por conectarte tan tarde. Santiago, muchísimas gracias. Erwin, un gusto conocerte, y Alejandro también, muchísimas gracias por tu liderazgo en el tema y la organización de todas esas conferencias. Muchísimas gracias, fuertes aplausos a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Cecilia, los agradecimientos de ustedes por la invitación y gracias a mis compañeros panelistas y a Nicola. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias Un a saludo. ustedes. Adiós, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.